Hola, bienvenidos y bienvenidas al Congreso Bonaerense del Trabajo, y principalmente hoy tenemos esta alegría de poder pensar a la cultura dentro de un Congreso del Trabajo, y para nosotros como trabajadores y entendiéndonos como hacedores de cultura, también lo tomamos como celebración de una decisión política. Así que la apertura de este panel a puertas cerradas, a conversación abierta, donde vamos a invitarlos también a escucharnos, queremos hacer el recibimiento con un fuerte aplauso y saber que los compañeros obrero no solo somos la columna vertebral de la patria o quienes sostenemos con el hombro un proyecto colectivo, sino que también somos la cabeza, quienes pueden pensar una época, quienes pueden entender una época, porque los sinsabores, las tristezas, las luchas de una época pueden ser expresadas y entendidas también como constructores de pensamiento, ¿no? Hay un saber que tienen los trabajadores y las trabajadoras cuando se organizan en una asamblea, hay una forma de comunicarse que no es la misma cuando hablan en otros ámbitos, y ahí hay un saber que queremos recuperar. Queremos recuperar esta idea también de poder pensar al trabajo como organizador de vida. Se habla de tiempos de batalla cultural, pero al momento de pensar el trabajo o los nuevos trabajos también en el siglo XXI, la dimensión cultural queda fuera de todo debate. Así que mi nombre es Florencia Lizarazo, soy la responsable de la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura, y desde este lugar pensamos en línea con la cultura del encuentro propuesta por Francisco, en línea con el trabajo que viene realizando en el campo también de producción del saber la compañera gestora cultural Ayelen Fagiani, que está acá presente, y está haciendo un gran trabajo también de escritura de lo que es la gestión cultural sindical, el poder pensar la realidad de nuestro tiempo desde una perspectiva de cultura y trabajo que vengo impulsando en distintos ámbitos, y es leer la realidad desde un lente de la cultura, que hace poco conversando en la Facultad de Ciencias Sociales, en el 5º Congreso Internacional de Relaciones de Trabajo, decíamos que justamente hay cuestiones que si las leíamos desde ese lente cultural no nos iba a sorprender en este tiempo, como por ejemplo lo que cuesta acercar a los jóvenes a las organizaciones sindicales, como por ejemplo que cada vez que un compañero, un trabajador, una trabajadora decide no afiliarse, la discusión ahí es política y es cultural. Que cuando hablamos de cultura también hay que pensar de qué cultura hablamos, si de una cultura que romantiza el descarte o de una cultura que busca esto, ámbitos de encuentro, ámbitos que revaloricen a los trabajadores y trabajadoras, entendiendo y partiendo de la base que trabajadores y trabajadoras somos todos, pero también abriendo la pregunta y la conversación en nuestras organizaciones sindicales, que hay un área que la revalorizamos desde esta comisión en conjunto con todo este colectivo de compañeros y compañeras, que son las áreas cultura, que no son simplemente áreas para pensar una agenda de eventos. Nosotros queremos invitar y convocar a que esos compañeros en su doble rol, como gestores de la cultura, pero también como cuidadores de una memoria, de una identidad, de un ser, porque sabemos que históricamente donde hubo un gremio, hubo una biblioteca, un coro, una formación, y ahí los compañeros no tienen un rol menor, tienen el rol también de poder pensar la política de este tiempo. Así que pensamos este panel con ese nombre, que no es un error, que es el trabajo en cultura, porque es poder pensar al trabajo mismo como hecho cultural. Pero ahí se da un cruce y un encuentro. Son los trabajadores propiamente del arte, que quizás en este panel hay escritores, bailarines, cantantes. Por eso la invitación a compañeras que entienden y que comprenden lo que es la gestión cultural propiamente dicha, como Lorena Riesgo y Victoria Oneto, para que también estén y sean parte de esta conversación. Pero también
los trabajadores y trabajadoras como hacedores y productores de cultura. Y ahí viene el trabajo con experiencias como, por ejemplo, la experiencia de Radar Intersindical, donde son más de 50 gremios en sus áreas cultura, de las 3 centrales obreras, organizadas desde la cultura, desde esas áreas que estamos diciendo que tenemos que darle más importancia en las mesas de las charlas de la política. Y tenemos en el panel a compañeros que, además de ser responsables de sus áreas cultura, en este caso también forman parte de Radar, como es Martín Fioretti. Voy a hacer una presentación más formal, pero ahora estoy abriendo la charla para que nos conozcamos. Es Martín Fioretti, María Belén Rato y Valeria Felice. Bueno, se darán cuenta que hay un encuentro entre la cultura y el trabajo. Decía de poder separar o poder pensar a los trabajadores propiamente del arte, pero también poder pensarnos a los trabajadores y a las trabajadoras como hacedores de cultura. Ahí se da un encuentro. Este encuentro es el que, por eso se llama este panel, El trabajo es cultura. Y ahora soy maestra desde muy joven y me sale decirles, cuando ingresaron había un QR o les entregaron un QR, ¿no? Ese QR los lleva a que ustedes, más allá de que se acreditaron hoy al Congreso, esto también nos va a servir para el trabajo que venimos desarrollando con lo que es específicamente el contacto y el ida y vuelta con trabajadores, trabajadoras y con trabajadores del arte. Por eso las invito a que compartan esos datos y los lleva a 2 preguntas. Esas 2 preguntas, ¿alguien se anima a ver cuáles eran? La primera pregunta, ¿cuál era? ¿O cuál es? ¿Algún valiente, alguna valiente? De paso es la invitación a que abran el QR, ¿no? Ahí no hay señal. Y también la época del mes y capaz que no hay 2 móviles. Acá, mirá. No. ¿Cuáles son? Buenas tardes. No me parece. Buenas tardes, sí. Mi nombre es Nacho Zapati, soy de Supe Ensenada, Petroleros. La primera pregunta que aparece, que agarré señal, es ¿cuáles son las principales problemáticas, transformaciones y desafíos que atraviesan a quienes trabajan en el campo cultural en sus territorios y organizaciones? Miren, no pasó nada, ¿vieron? Hoy estamos viendo quién tiene la palabra. Y la segunda pregunta, la compañera, también nombre y colegio. Soy Julieta de Brandoni, de Chascomús. Tengo una academia de arte folclórico. Bueno, la segunda pregunta dice: ¿qué propuestas, herramientas, articulaciones o políticas consideran necesarias para fortalecer las condiciones de trabajo, organización y desarrollo del sector cultural a futuro? Muchas gracias. Bueno, la idea es poder pensar en un diagnóstico y en aportes. Queremos que salga un documento, pero también, como vengo repitiendo, es poder abrir una charla más allá de los espacios de políticas públicas o más allá de los ámbitos de organización sindical, poder pensarnos, animarnos. Quizás acá hay algún compañero que dice: yo soy del sindicato nada más, no hago ninguna, no canto, no hago ninguna experiencia que tenga que ver con el arte, y así todo poder pensar en ese trabajo como organizador de la vida en comunidad, ¿no? Y frente a estos tiempos de desolación, la salida es con comunidad. Y ahí nos encontramos con la escuela, nos encontramos con algún patio abierto, nos encontramos con alguna murga, alguna escuela de fútbol, y eso para nosotras también tiene que ver con el ordenar la vida. Por eso decimos que cada vez que se pulveriza o se fragmenta un trabajo, lo que se está rompiendo es la comunidad. Abierta esta charla, e invitados e invitadas a que contesten, a que pongan sus datos, vamos a hacer la presentación formal con este panel que empieza la conversación, y después hay algunos de ustedes también anotados para poder seguir la charla. Vamos a ordenar algo propio del encuentro. Acá estamos pensando en una charla, en escribir, en que queden datos y en poder planificar y pensarnos también a nivel federal. ¿A qué voy con esto? Que si surgen demandas del inmediato como diagnóstico, entender que puede haber compañeros de Capital Federal, de Chascomús o de distintas localidades
donde para nosotros es un cuadro de diagnóstico porque queremos planificar algo a nivel federal, entonces es válido cada uno de los aportes, por eso recurran al QR y a poder ahí formalizar cada uno de los datos, pero también a comprender los lugares que ocupan hoy los compañeros y compañeras del panel, que va a ser también compartir sus experiencias y poder animarnos a pensar en políticas públicas más inclusivas, en un plan donde se contempla el trabajo mismo como lo estamos planteando desde este rol de relevancia y que el ministro en la apertura lo dejó muy claro, y en un gobernador que habilita la posibilidad de tener un encuentro y abrir esta conversación. Así que, hecho este inicio, voy a hacer una presentación más formal con el panel y las escuchamos, las y los escuchamos. Lorena Riesgo, además de ser una gran compañera, de estar en línea con cada una de las palabras que dije en este inicio, en este momento está ocupando su rol de subsecretaria de Promoción Sociocultural de la provincia de Buenos Aires. Va a abrir esta charla. Bienvenida, Lore. Muchas gracias, compañeras, compañeros. La verdad que primero celebrar este encuentro, por supuesto. Creo que es un tiempo donde necesitamos juntarnos a conversar y sobre todo escucharnos, discutir y debatir el tiempo histórico que nos toca vivir. Respecto de la primera pregunta, voy a tratar de ser ordenada y rápida por el tiempo. ¿Cuáles son las principales problemáticas, transformaciones y desafíos que atraviesan quienes trabajamos en el campo de la cultura? A mí me parece que hay que hacer un abordaje profundo. ¿Por qué? Porque desde que asumió el gobierno de Javier Milei ha tenido una política sistemática de ataque al financiamiento de la cultura. Esto es, el gobierno de Milei ha desfinanciado todas, absolutamente todas las instituciones, llegando a tener una reducción del costo, del costo, es decir, ha desfinanciado la cultura. ¿De qué manera? De dos formas. Por un lado, subejecutando las partidas que ya estaban. Por otro lado, no entregando, no ejecutando las políticas públicas que sabemos que en el ámbito de la cultura son importantísimas. Entonces tenemos el Instituto Nacional del Cine, el Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, que son tal vez los organismos fundamentales para el desarrollo federal de nuestro trabajo cultural, hoy tremendamente desfinanciados. Les voy a leer rápidamente los datos porque hablamos con Vicky, yo traje datos, ya va a aportar otras cosas, pero me parece importante en un congreso tener esta información. Respecto de la cuestión presupuestaria, otra cuestión. Lo primero que hizo Milei, además, es jerarquizar el Ministerio de Cultura. Teníamos un Ministerio de Cultura, lo volvió Secretaría de Cultura, primero en capital humano y luego dependiendo también de la Secretaría General de la Presidencia. Esa es la primera decisión de atacar a la cultura. Y uno se pregunta, ¿por qué atacar la cultura? ¿Por qué tanto ensañamiento con el sector de la cultura? Y tiene que ver con lo que mencionaba Flor. La cultura construye identidad, la cultura consolida valores, la cultura construye soberanía. Por lo tanto, para llevar adelante el proyecto político que tiene el gobierno de Milei, una de las principales políticas es precisamente atacar la cultura y financiarla, para que no podamos cortarnos, para que no podamos producir y sobre todo, además, porque es una línea política concreta del gobierno nacional, la desindustrialización, porque la cultura también es industria y la cultura también es trabajo. Y de eso me voy a encargar de exponer en este primer tramo del panel. Entonces, lo hace de dos maneras. Primero, desfinanciando, es decir, no poniendo plata, no ejecutando la plata que está, pero sobre todo, y esto es lo más grave, terminando, derogando todas las normativas que protegen el trabajo cultural. Si ustedes ven en la ley base, en la ley ómnibus y ahora en la ley hojarasca, que es la última ley que presentaron, que tiene media sanción, que plantean la desprotección de nuestros teatros, es decir, las salas de teatro, seguramente los compañeros están muy al tanto. Ustedes saben que la ley planteaba que si se cerraba un teatro había que abrir otro, eso se deroga, pero además, y es muy grave y es gravísimo, es la habilitación de la producción de contenidos internacionales sin ningún tipo de control, en la música y en las producciones audiovisuales. Es decir que
esta desprotección va a permitir que la circulación de películas, de canciones, etcétera, etcétera, que hoy estaba regulada y que protegía nuestra producción nacional, queda completamente habilitada. ¿Vieron cómo pasa con los productos de producción masiva que entran a bajo costo? Exactamente lo mismo con la industria cultural, con las producciones culturales. Y la verdad que eso va a traer consecuencias enormes, no solamente en términos de trabajo, sino también en términos de construcción de identidad, sobre todo. Quiero decirles también que otra cuestión que ha pasado en este tiempo es la precarización laboral. Al desfinanciarse, al despedir trabajadores, al no, el Instituto Nacional del Teatro no tener las becas que sostenía, el Fondo Nacional de las Artes, también tenemos mayor precariedad laboral. Nosotros tenemos un dato relevado que el empleo cayó del 3,1% en el sector de la cultura, 94.000 puestos de trabajo menos tenemos, y lo mismo tenemos un aumento del monotributo, es decir que la formalización del empleo cayó, tenemos un aumento de los monotributistas, eso significa, como todos ustedes saben, mayor precariedad laboral. ¿Sí? Eso está sucediendo hoy en Argentina. Respecto de, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero me parece importante. Quiero referirme a todos los sectores de las industrias culturales lo más rápido posible. El sector audiovisual cayó un 55% su producción a lo largo desde que asumió el gobierno de Javier Milei. Esto impacta sobre toda la cadena de producción. Actores, directores, técnicos, sonidistas, guionistas, productores, trabajadores de postproducción. Es decir, nos afecta a todos la caída de la producción audiovisual. El Inca tiene su peor producción desde su fundación. Los datos son alarmantes completamente. Luego tenemos, respecto del sector editorial, una caída del 13,4%. Que son nuestros libros, que son nuestra industria editorial, también una caída y repercute en los puestos de trabajo. Tenemos las artes escénicas, miren, respecto a las artes escénicas, la verdad, bueno, después eso seguramente Victoria va a hablar, que es un sector, pero la verdad que tanto en teatro como en danza, sobre todo en danza, que es un sector completamente precarizado, porque el sector de la danza es un sector donde si no son parte de los cuerpos estables de algún municipio o estado provincial o estado nacional, casi no tenés trabajo. Lo mismo que con las artes visuales. ¿Cómo se sostienen esos trabajadores? A partir del fomento del Estado. Y hoy el Estado nacional se ha retirado. Es un Estado, como dice nuestro gobernador, desertor. Por lo tanto, el impacto sobre esos sectores que son de nuestra industria cultural realmente es tremendo. Luego tenemos en el sector de diseño, sí, también tenemos una caída. En el sector de la música, que aquí tenemos una tensión. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado las grandes plataformas que tienen que ver con esto que Flor decía, las plataformas que hoy permiten a muchos artistas una reproducción masiva, pero también tenemos que aquellos que no son tan conocidos, la rentabilidad es bajísima, y entonces la forma de sostén que tenían muchos de ellos, que es a través de los festivales populares, de las fiestas populares, de los distintos encuentros regionales que están subvencionados o sostenidos por políticas de promoción del Estado, hoy al Estado correrse de esas políticas públicas obviamente tiene un impacto concreto. Y tiene un impacto concreto donde no solo en los artistas que no son contratados, no solo en ellos, en los técnicos, en la generación de economías que se generan en torno a eso. Por ejemplo, la gastronomía, que es una industria cultural, las artesanías, que es también una industria cultural. ¿Qué problema tienen hoy las artesanías y la gastronomía? Que el problema es de comercialización, no tanto de producción. Tenemos un sector de trabajadores artesanos que producen muchísimo, pero que falla luego el sistema de comercialización. Para eso también hay que pensar políticas públicas. Luego tenemos, quiero ser rápido con esto porque si no me van a matar con el tiempo, el sector de videojuegos. Videojuegos es interesante porque videojuegos ha crecido, pero el 55% de la producción de videojuegos son microemprendimientos. Y les quiero decir una cosa, acá veo muchas compañeras, el 18% solamente son mujeres. Hay una brecha de género enorme en el sector de videojuegos.
y si hablamos y nos remitimos a los cargos jerárquicos, son aún mucho menos. Digo para tener en cuenta, porque estamos en un congreso, insisto, de cultura y de trabajo, y me parece que analizar, es decir, el de financiamiento cómo impacta, pero también cómo repercute en la pérdida de puestos de trabajo y cómo repercute en el concepto de igualdad que nosotros pretendemos tener, me parece que es importante. Y por eso decía las artes escénicas y las artes visuales. Las artes visuales son nuestros artistas plásticos. Nosotros tenemos hoy un problema porque el Fondo Nacional de las Artes era una de las principales políticas públicas que sostenía a los artistas visuales. Y hay pocas galerías de arte y hay pocos artistas que pueden vivir de la comercialización de sus obras. Entonces, si no hay una política de Estado federal que promocione la apertura de galerías de arte o la circulación, es muy difícil que se puedan sostener. Lo mismo artesanías, retomo, tenemos el mercado de artesanica, lo conocen todos los compañeros que son de cultura, que no es tan conocido y nosotros tenemos que, depende de ir en la provincia de Buenos Aires, el mercado de artesanías bonaerenses, pero no alcanza con eso para que nuestros artesanos puedan vivir de su trabajo. Y eso implica pensar políticas públicas para que efectivamente estas formas de trabajo efectivamente puedan desarrollarse y cada trabajador de la cultura pueda vivir de su trabajo y no tenga que estar viviendo de otras disciplinas como muchas veces sucede, muchos viven de la docencia, ¿no?, de estos trabajadores. Bien, entonces, y el último punto respecto de, dije recién, la situación de precarización laboral, el desfinanciamiento, la derogación de las leyes que protegen la actividad cultural, el último punto tiene que ver con la transformación de los consumos. Es decir, la transformación de los consumos a partir de la digitalización. Esto es, nosotros tenemos hoy que el contenido digital es el único sector de la cultura que ha crecido. Ahora, esto se traduce en más puestos de trabajo, se traduce en más contenido para nuestros artistas, para nuestros técnicos, para nuestros directores, postproductores, pues no. Porque ha crecido la infraestructura para que las grandes plataformas, digamos, traigan contenidos importados, circulen esos contenidos, pero no generan mayor puestos de trabajo para ningún argentino y menos aún contenidos que ratifiquen y den cuenta de quiénes somos, digamos, que cuenten nuestra historia, que cuenten nuestra identidad cultural, que cuenten acerca de nuestra soberanía. Y eso también es un tema que no podemos en este tiempo histórico dejar de discutir. Entonces, cuando pensamos qué tenemos que hacer para abordar esta cuestión, lo primero, compañeros y compañeras, es ganar la elección. Porque nosotros necesitamos recuperar el Estado, porque la única forma que tenemos para pensar una política cultural soberana es con un gobierno que piense a su pueblo, que piense en sus trabajadores y que crea que los trabajadores de su pueblo son la columna vertebral no solo del movimiento nacional, sino de un país. Lo que sostiene a un país y lo que logra el desarrollo de un país es la producción y el trabajo lo hacen sus trabajadores. Por eso, parece que me perdí la hoja, que tengo por acá, no sé, perdón, se me desordenó, bueno, no importa. Acá, bueno, no importa, sigo con esto. No, entonces me parece que la cuestión tiene que ver con, hacia adelante, nosotros cómo pensamos políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas que tenemos que pensar? Pensar seriamente nuevas formas de regulación. Pensar cómo vamos a trabajar con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial debe ser, vos mencionabas al Papa Francisco, yo te voy a mencionar a León XIV, que sacó ayer, antes de ayer, una encíclica, precisamente que retoma esta idea de que la inteligencia artificial debe estar al servicio del desarrollo del ser humano. No es posible que la inteligencia artificial sea hoy una competencia, ¿no?, que atente contra el trabajo, que signifique pérdidas de trabajo para las personas, pero sobre todo que la inteligencia artificial sea un instrumento de dominación de los poderosos, de los poderes concentrados, para dominar las guerras, para dominar a las personas. Entonces creo que trabajar en torno a la inteligencia artificial también es un desafío que tenemos.
Y por último, creo que lo más importante que debemos contemplar es que nosotros, como muchísimos compañeros seguramente que están acá, Perón decía que gobernar es crear trabajo. Y me parece que el desafío que tenemos cada uno de nosotros tiene que ver con eso, con pensar que tenemos un tiempo histórico en el que debemos organizarnos, que tenemos la responsabilidad política de proponer a nuestra sociedad una nueva convocatoria basándonos en ¿qué? Basándonos en los preceptos básicos que construyen nuestra identidad, que es la soberanía política, que es la independencia económica y que es la justicia social. Y me parece que esa es la convocatoria, es decir, nosotros tenemos esas tres banderas, pero sobre todo tenemos que ser capaces de convocar a la sociedad a un nuevo proyecto nacional que implique, además, la creación de puestos de trabajo, la creación de puestos de trabajo con derechos, que cada uno de los trabajadores de la cultura que hoy están precarizados, que tienen una tremenda informalidad, como todos ustedes saben, porque el sector de la cultura es uno de los sectores más informales que tenemos, que todas las políticas públicas que pensemos sean pensadas desde la perspectiva del desarrollo y desde la perspectiva de la creación de trabajo digno, de trabajo de calidad y de trabajo con derechos. Me parece que ese es el desafío y para eso hay que desarrollar industrias culturales, hay que desarrollar el cine, hay que desarrollar el teatro, hay que desarrollar las danzas y hay que pensar muchísimas políticas culturales capaces de garantizar que los argentinos y las argentinas podamos contar nuestra historia y consolidar nuestros valores democráticos. Eso, compañeros, muchas gracias. Lo del tiempo fue porque, bueno, hablábamos de tener datos duros, porque a veces sucede... Nada, excelente. Y vino y dijo, bueno, tenemos claramente todo este recorrido de las compañeras en la gestión cultural y poder compartir con todos y con todas. Ustedes saben que los paneles son relatorías, entonces también queda registro de cada uno de los aportes por parte del panel y también por parte de todos nosotros. Bueno, acerca de militancia y acerca de dar los saltos, hace poco pude entrevistar en un stream a la compañera Victoria Oneto y cuando hacía un poco el recorrido de su vida estaba cuando da el salto también animarse a la gestión en la política y marca como ese antes y después también en la época del macrismo. Y escuchando todo este recorrido ahora de Lorena, darnos cuenta en qué momento histórico estamos y que hay que animarse también a convocar, a dar ese salto hacia la acción política directa, pero también poner en función de una agenda de la gestión y de un proyecto político, toda una carrera, se celebra. Así que Victoria Oneto también está en el panel, es subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires. La recibimos con un fuerte aplauso. Que estamos en este panel. Bueno, yo también había preparado un montón de cosas, había trabajado, me traje un montón de datos, pero acabo de decidir que no voy a hablar de eso y voy a hacer mi exposición desde otra perspectiva, desde una perspectiva que tiene que ver con lo humano, con el celebrar que estamos hoy, acá, vivos, latiendo, pensando, organizándonos justamente para lo que viene, que es el futuro, que es un camino muy interesante que tenemos que hacer junto a Axel, nuestro gobernador, celebrar al gobierno de la provincia de Buenos Aires, a nuestro gobernador Axel, que les manda un beso enorme y que mañana va a estar en el cierre de este congreso bonaerense de trabajo, celebrar a nuestro ministro Walter Correa con la iniciativa y a todo su trabajo, a todo su equipo de trabajo también, y por supuesto al apoyo de Cristina Álvarez Rodríguez con el CFI, porque este congreso no podría estar sucediendo sin una decisión política. Flor, felicitarte a vos también por esta organización y también por entender, ¿no? Y
por ser muy consciente que tenemos un gobernador que tiene la conciencia de entender la cultura como una política pública y que tiene un proyecto político donde hay un Estado absolutamente presente y que no existe un proyecto político sin un proyecto cultural. Axel nos convoca a pensar la cultura desde una perspectiva principalmente de producción y de trabajo, de una perspectiva en donde la cultura es un motor de desarrollo de las comunidades y por supuesto de un desarrollo humano, desde una perspectiva también que tiene que ver con lo comunitario, de una perspectiva que tiene que ver con lo simbólico, ¿no? Cuando hablamos de lo simbólico, ¿de qué hablamos? Porque la cultura es transversal a todo, a nuestra soberanía, a nuestra identidad, a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestra memoria, a nuestros seres de rapinas, a nuestro patrimonio. Bueno, nosotros tenemos una línea muy fuerte de trabajo en la cultura de la provincia de Buenos Aires. Quiero destacar acá también la presencia de Pedro de Leye, que es una eminencia en patrimonio cultural, que defiende siempre todo lo que tiene que ver con lo patrimonial, y eso también es defender la cultura y la soberanía, y de Marcelo Maral, director provincial de arte, que no solamente es marplatense, de él también defiende acá dos instituciones muy grandes, que es el Auditorium y el Museo Mar. Así que bueno, recién hablábamos con María, qué importante estar vivas, ¿no? Es decir, bueno, poder tener nuestros 5 sentidos, poder pensar y que ese pensamiento se traduzca en el lenguaje y qué es lo que queremos decir. Y vos, Flor, bueno, mencionabas un poquito la entrevista que habíamos tenido y creo que lo importante es celebrar que cada uno de nosotros vale. Cada uno y cada una de los que estamos sentados acá ocupa un lugar, ocupa un rol, es trabajador o trabajadora de la cultura, le interesa la cultura porque entienden y tenemos una sensibilidad en común. La cultura, cuando nosotros lo ponemos en perspectiva de producción y trabajo, tiene que ver con esto, ¿no? Con decir qué hacemos cada uno para, en el ámbito en que nos desarrollamos, poder ampliar y poder mejorar el trabajo a través de esta cultura. Miren, yo, muchos de ustedes me conocen como mi carrera como actriz, trabajo desde los 13 años, he salido a trabajar porque no tenía nada, la falta hace la acción. Cuando uno viene de la cultura del trabajo, sabe lo que significa ser una trabajadora. Yo soy una trabajadora de la cultura de toda la vida, tengo 54 años, hace más de 40 años que trabajo como actriz y di el paso a la política justamente luego de que ganó el macrismo, obviamente en su momento interpelada por Néstor y Cristina, porque ellos nos invitaron a tener un sueño y a entender que a través de la política se podía transformar. Y cuando ganó Macri dije, lo que va a venir, la verdad, va a estar horrible, porque justamente a los actores y a las actrices que en su momento ya nos habíamos pronunciado por una posición política, íbamos a ser ninguneados, nos iban a censurar, no nos iban a dar trabajo. Y bueno, dicho y hecho, eso sucedió. Yo en ese momento había sido mamá recientemente y había empezado, bueno, obviamente cuando uno es mamá, lo pone toda su energía en el maternal y fue lo que hice, mi hija Eva, que hoy tiene 20 años. Y dije, bueno, pero no quiero dejar de ser actriz, pero bueno, quiero maternar. Bueno, y empecé tímidamente, no tan tímidamente, en algunos aspectos, a generar mis propios proyectos. ¿Qué digo cuando uno genera sus propios proyectos? Que es organizarse. Y que creé una cooperativa de teatro, entonces empecé a hablar de lo que yo quería hablar, que era de lo que me estaba pasando, que en su momento fue una obra posparto. ¿Por qué quiero hablar de estas cuestiones? Porque me parece importantísimo tener estos disparadores y empezar a entender que la cultura, no solamente entendida como producción y trabajo, sino también entendida como el mensaje que uno quiere transmitir. Porque a través de la cultura nosotros podemos llegar a la sensibilidad de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, generé una cooperativa, empezamos a hacer funciones en toda la provincia de Buenos Aires y empecé a entender también que justamente uno puede abordar ciertas problemáticas a través de la cultura porque puede lograr una transformación justamente en de lo que uno quiere hablar. Cuando uno entiende, cuando uno entiende justamente que a través de la cultura podemos transformar las realidades y que la cultura es una herramienta poderosa
poderosísima de transformación social, nosotros damos en la tecla de lo que tiene que ver con lo simbólico en nuestra ciudadanía. En ese momento, bueno, dio un paso muy importante en Avellaneda, como gestora cultural, y me acuerdo que en aquel momento el intendente, que estuve hace poquito con él, en Avellaneda, me había dicho, bueno, dale, Victoria, ven y sumate a un municipio. Creo que la primera experiencia importante que uno puede tener cuando decide dar el paso a la gestión, involucrarse, porque cuando a uno no le gusta lo que está sucediendo, tiene que dar un paso para poder cambiarlo, ¿no? Entonces di el paso, inicié tímidamente mi carrera, mi paso a la política, y Jorge me dijo, bueno, tenemos el Teatro Roma, un teatro maravilloso de 1919, ¿te animás a hacer? Bueno, yo en ese momento había hecho un posgrado en gestión políticas culturales y comunicación, que tenía que ver justamente con el teatro como herramienta de transformación con una perspectiva de género, como coordinadora de artes escénicas. Bueno, hice lío, hice bastante quilombo en ese momento y generamos un pasaporte Roma, que era, bueno, un estado presente en donde generaba trabajo a los compañeros y compañeras, y empezamos a crear justamente una audiencia muy importante en el teatro. Luego Jorge a los 2 meses me citó y me dijo, yo dije, bueno, ya está, duró poco el amor, 2 meses, algo hice mal. Me dijo, ¿estás para más? ¿Y qué era el estás para más? En ese momento Macri había degradado el Ministerio de Cultura en Nación, y Jorge, como espejo en Avellaneda, decidió justamente jerarquizar el área de una dirección a una secretaría. Bueno, esos fueron mis primeros pasos en la gestión, donde realmente yo aprendí un montón, porque creo que los municipios son una pata fundamental en la gestión, porque es la primera ventanilla demostradora al vecino y la vecina. En ese momento, bueno, Avellaneda es muy fuerte culturalmente, es un faro cultural, es un faro de la resistencia, lo sigue siendo. Y luego, desde la pandemia, me convoca Axel a sumarme al gobierno. Axel es un dirigente que tiene una sensibilidad y tiene una virtud muy especial con respecto a la cultura, y doy fe por esto, porque justamente en el nocrismo lo que hicimos los artistas fue organizarnos. Organizarnos no solamente teniendo un diagnóstico compartido, que acá seguramente lo vamos a tener ese diagnóstico, pero también el objetivo de este encuentro y de este congreso es seguir organizándonos para crear estas bases para lo que tiene que ser, que es en el 2027, que Axel sea nuestro presidente. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, compañeros. Y fue Axel un dirigente que se sumó a ese grupo de artistas en donde estábamos muchísimos actores, actrices, escritores, productores, gente de la literatura, y nos organizábamos en células como casi subversivas, digamos, en la casa de algún artista, en la casa de Cristina Vanegas, en la casa de Lili Herrero, bueno, en mi casa, a pensar. Bueno, esto que estamos haciendo nosotros ahora es eso, generar una célula, ¿por qué no? Bueno, no la llamemos subversiva, pero llamemos una célula que tiene que ver con una célula que tiene que ver con una revolución. Venimos de la Revolución de Mayo, nosotros tenemos que organizarnos, compañeros y compañeras, para tener una revolución con Axel a la cabeza, para recuperar el gobierno nacional en el 2027 y que la cultura sea un eje transversal en nuestra gestión con una plataforma de gobierno cultural. Eso es lo que nosotros venimos a hacer, no solamente escucharnos, pensarnos, entender cuáles son los datos duros que son fundamentales, que acaba de decir Lorena, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es tener y escucharnos para tener una plataforma concreta para cuando volvamos a hacer gobiernos en 2027. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, compañeros, compañeras, yo, más allá de venir a decirles y seguir con mi discurso, yo lo que quiero es dar la palabra, escucharnos, entender que cada uno de nosotros vale, y sí, y quién sabe cerrar con una anécdota que tiene que ver con Mar del Plata. ¿Y por qué digo que cada uno de nosotros vale? Cuando yo asumí como subsecretaria de Políticas Culturales con un cargo, con una responsabilidad inmensa, cultura es muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. De los 3.000 trabajadores del Instituto Cultural, tengo a cargo casi 2.400 trabajadores, tengo a cargo una estructura muy grande de 5 direcciones provinciales con 29 de línea. Y lo primero que
empezamos a hacer, y lo primero que tenemos que hacer, los que tenemos responsabilidades de gestión, es recorrer la provincia, es recorrer nuestras instituciones, en mi caso, porque esa es mi misión y mi función y mi responsabilidad. Yo soy muy coqueta, me encanta andar en tacos, pero me pongo los borcegos, me pongo las zapatillas, recorro todas las instituciones, y una de las primeras instituciones que obviamente vine fue el auditorio. Marcelo, vos te vas a acordar. Va. En el auditorio yo tengo una anécdota maravillosa, porque digo, mi carrera como actriz a los 24 años, mi primer protagónico importante fue el Fausto, el Don Fausto, una versión criolla de Pedro Arambide, dirigido por Emilio Alfaro. Esas producciones que se hacían antes, que tenemos que volver a lograr que el Estado realice, con 20 bailarines en escena, con 20 músicos del Chango Faría Gómez, con Alberto de Mendoza, imagínense a Alberto de Mendoza, Danilo Vicia, Perla Santalla, Mónica Galán, y vinimos a hacer la gira, que era todo el verano, en ese momento era, bueno, todo el verano, en el auditorio. El auditorio tendremos más o menos 300 trabajadores. Yo conozco a todos los compañeros, porque los compañeros, ustedes saben, los que ocupan esos lugares, por ejemplo, en el Estado, que son trabajadores que están de toda la vida, y su familia, y que hay una herencia y una convicción y un amor por sus instituciones, venían de un gobierno de Vidal. Venían de un gobierno de Vidal donde habían desfinanciado la cultura de una manera estrepitosa. Porque nosotros tenemos que saber que tenemos, más allá de nuestro proyecto cultural, tenemos un proyecto distinto de país, dos modelos distintos de país. Una es la derecha, la ultraderecha, la que estamos viviendo ahora, que con respecto a la cultura y en todos los planos, pero con respecto a la cultura no solamente la desfinancia, como dice Lorena, sino que ningunea a sus trabajadores, los trata como ñoquis, les quita las tareas. ¿Y qué pasa? Cuando le quita las tareas dice, bueno, claro, fulano de tal no hace nada, fulano de... entonces no sirve, entonces es descarte. Entonces, ¿qué pasó? Yo me encuentro con ese escenario, compañeros, cuando asumo y estamos en medio de la pandemia, yo me encuentro con un teatro que estaba destrozado, los camarines arruinados, las sillas todas rotas, las persianas estaban todas llenas de oxidadas. Bueno, Marce, yo le dije, Marcelo, decime quiénes son los trabajadores, los compañeros y las compañeras del área de mantenimiento. Eran 20. Bueno, convocarlos, quiero hablar con ellos. Uno de ellos era el hijo de quien había sido mi vestuarista, Cris de Mar del Plata, hacía 30 años. Yo sacando fotitos digo, Cris, mirá cómo está nuestro teatro, ayúdame. ¿Qué hicimos? Nos organizamos, compañeros, hicimos turnos de 4 horas, entonces los compañeros se empezaron a involucrar, empezaron a otra vez ser interpelados, a entender que me decían, en años no hubo un subsecretario o una subsecretaria que no bajara y hablara con nosotros. ¿Bajara de dónde? Le decía yo, ¿de un plato volador? ¿Bajara de dónde? Compañeros, nosotros somos unos de ellos, los que ocupamos funciones en el gobierno de Axel, somos uno de los trabajadores porque venimos de ahí. Sabemos que cuando nosotros nos vayamos, lo que tenemos que crear es políticas culturales, políticas públicas tan fuertes que sean arraigadas y que sean consideradas como un derecho, para que cuando nosotros nos vayamos, los que vengan y ocupen estos lugares de responsabilidad de gestión, sean ustedes los verdaderos protagonistas, que son los trabajadores y trabajadoras de la cultura, que le exijan a los que vienen detrás nuestro que esos derechos se sigan cumpliendo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, compañeros. Tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir entendiendo que la cultura es producción, que genera trabajo, que se genera gastronomía, que cuando se mueve la cultura se mueve todo. La cultura es memoria. Gracias, compañera Clara. La cultura son nuestras madres, la cultura son nuestras abuelas. Así que simplemente eso, abrazarnos, escucharnos y decirles que nos tenemos. Porque ellos tendrán la motosierra, ellos tendrán la IA, ellos tendrán los trolls de las redes sociales, pero nosotros tenemos algo fundamental y mucho más importante. Tenemos el corazón, tenemos el pueblo, tenemos la organización, tenemos la pasión, el amor, el compromiso, la militancia para sacar estos cipayos de la Casa Rosada, ocupar el gobierno nacional y volver a ser una patria libre, justa, revolucionaria, con Axel a la cabeza y con la cultura como eje cultural. Muchas gracias, compañeros, los quiero. Bueno, cuando decíamos que era abrir una conversación era real entonces, ¿no?
y me parece que en esta ida y vuelta, bien la compañera también aportando lo de la memoria, entender el trabajo como identidad, como memoria, como constructor de comunidad, y me gustó tanto el pase por poder pensar la gestión y qué tenemos que hizo Lorena, y la posibilidad de, con su propia historia de vida, el que hay una posibilidad hacia dónde vamos. Sumar otro dato que no es menor, ¿no? En tiempos de desesperanza o de que quieren mostrarnos que no hay salida, o que nos cuesta esto que decíamos hoy de cómo hablar, en qué código comunicacional cuando tenemos que volver a enamorar, a enganchar, a acercar a la política. Tenemos una salida y una posibilidad que es la de Axel, y no es menor tener a alguien que puede inspirar lo que vemos en territorio. Todos acá volvemos a nuestras casas, a nuestros barrios, cuando terminan las actividades, así que este lado de poder compartir tu propia historia y lo humano ayuda a poder pensarnos quiénes son los que ocupamos circunstancialmente espacios de gestión, pero que principalmente tenemos el rol de la responsabilidad política y ética también. Así que lindo que el panel esté poblado por compañeros y compañeras principalmente, y hablando de compañeros y compañeras, María Belén Rato es coadjunta secretaria de, ¿lo nombré bien? Secretaria de Cultura de CGT, además de ser miembro de SUTEP. En este año de la Comisión Bonaerense de Trabajo y Cultura, con Belén llevamos adelante en el Felipe Vallese una actividad con Pedro Saborido, con Santoro, con los compañeros del Factor Francisco, una actividad que se llamó Francisco le habla a la patria. Con Belén Rato estuvimos hace poco diciendo en la Facultad de Ciencias Sociales, como dijimos, bueno, hace falta también algún espacio para que vengan los trabajadores y trabajadoras a poder hablar en la carrera de Relaciones de Trabajo. Con Belén hemos hecho bastantes patriadas en este año, y una nueva es justamente poder mostrar y compartir lo que pensamos y lo que sentimos que es la cultura para el mundo del trabajo, pero a veces cuando decimos mundo del trabajo quitamos al sujeto principal, que son los trabajadores y las trabajadoras. Así que recibimos con un fuerte aplauso a la compañera María Belén Rato, esas compañeras que siempre querés tener al lado. Muchísimas gracias, Florencia. No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me quedó el corazón acelerado después de escuchar la victoria. Un fuerte aplauso, realmente, eso es militancia. Muchas gracias. ¿Cómo seguir en este panel? Pero bueno, haremos lo posible desde la humildad. Primero expresarles mis felicitaciones a los organizadores de este Congreso Bonaerense de Trabajo. Esto no se hace en un día, esto lleva mucho esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, así que las felicitaciones al ministro de Trabajo, Walter Correa, a la compañera Florencia Lizarazo, y les agradezco también a mis compañeros del panel, de parte de todo el equipo de Cultura de la Confederación General del Trabajo, y por sobre todo, en particular, el saludo de mi secretario general de SUTEP, secretario general de la CATE y también consecretario de Cultura de la CGT, el compañero Miguel Ángel Pañado. Referirles a ustedes que cuando uno habla de cultura, la cultura es trabajo y el trabajo también es cultura. Y esto no es simplemente un pase de palabras. Realmente cuando uno habla de cultura, es lo que produce el trabajo, pero el trabajo también produce cultura. Por eso cuando uno habla del trabajo, construye identidad, dignifica y también es una forma de vida. Toda producción cultural implica al trabajador como humano. Este trabajador necesita derechos para que pueda desarrollarse. Por eso, cuando hablamos de cultura y de trabajo, no podemos no hablar también de condiciones laborales, de derechos y de producción. No basta con reconocer
simbólicamente a la cultura como trabajo. Si no se sostiene a quien la genera y por sobre todo se lo precariza. Entonces, si detrás de cada producción cultural hay trabajadores, hay organizaciones y también hay derechos, desde la Confederación General del Trabajo y desde esta Secretaría, la cual me toca representar, creemos en la importancia de esta articulación entre las organizaciones gremiales, el Ministerio de Trabajo y obviamente el sector empresario, teniendo como objetivo en el centro al trabajador. El movimiento obrero organizado tiene historia de lucha y de resistencia. Y esta defensa se vuelve cada vez más importante cuando nos encontramos con un gobierno nacional totalmente ausente, que desconoce totalmente sus responsabilidades y que deja a los trabajadores que se sostengan solos con su esfuerzo en lo cotidiano. Decirles que cuando hablamos de derecho y hablamos de producción, desde este sector que me toca representar, esperamos la inminente reglamentación de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Industria Audiovisual de la provincia de Buenos Aires, porque creemos realmente importante en las herramientas que esto nos va a dar y por sobre todo que contemple a la mayor parte del sector audiovisual. Quiero dejarles a todos ustedes una pequeña síntesis de lo que les estoy refiriendo. No hay producción sin trabajo. No hay cultura sin trabajadores. Y no hay derecho digno si no hay también, no hay trabajo digno si no hay derechos. Quiero reivindicar por sobre todo el lema que tiene este congreso, este primer congreso bonaerense de trabajo, que dice: la construcción federal del mundo del trabajo. Yo le agregaría: con derechos para todos y todas las bonaerenses, y que en breve sea con derechos para todos y todas las argentinas. Muchísimas gracias. Bueno, Martín Fioretti es secretario de Políticas Culturales y Ambientales de SUTEBA y además también miembro de Radar, además también docente y también compañero en este año hemos tenido bastantes patriadas y compartiendo ahora futuro y proyecto político. Recibimos con un fuerte aplauso al compañero Martín Fioretti. Y único hombre del panel, ¿se dieron cuenta? Así que para nosotras que hablaron del 18%, que siempre están pidiendo cupo, un fuerte aplauso para eso, ¿eh? Acá hay mujeres. Bueno, primero agradecerte, Florencia, a Walter Correa, al Ministerio y a los compañeros también del Hotel Lucifuerza. Un fuerte aplauso a los compañeros del hotel. Hermoso hotel. Yo nací y me crié en un barrio Lucifuerza, así que me siento como en casa acá. Me siento como en casa. Y bueno, primero quiero traerle el saludo de mi secretaria general, flamante secretaria general, María Laura Torre. Un fuerte aplauso. Y también de nuestro querido Roberto Roby Baradel, que después de 20 años tuvo la voluntad política de dar un paso al costado y lo estamos extrañando desde el primer día. Así que que nos va a seguir acompañando desde CETERA, de la CTA, así que Roberto Baradel anda ahí. Y bueno, decirles algunas cosas, ya dijeron por acá las compañeras. La cultura es algo para conceptualizar, ¿no? Como docente, yo soy profe de historia. La cultura es el alma del pueblo, ¿no?
es la identidad, es la forma de ver el mundo desde acá, la cultura. Por eso es la patria y es la soberanía. Y ante tanto avanzada de la globalización, el neoliberalismo, el imperialismo, vamos a llamar las cosas por su nombre, la cultura es una herramienta de varias cosas. Principalmente es una herramienta de transformación, ¿no? Como decía Victoria, la cultura y la educación es una herramienta de transformación y por eso vienen por ello. Por eso cerraron los dos ministerios, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Y es una herramienta de transformación porque nosotros lo vemos en las aulas todos los días. Con los pibes y las pibas que vienen, nosotros le damos herramientas de transformación. Ellos son partícipes de su propia transformación. Y además, la cultura es una herramienta de resistencia en estos tiempos. Es una herramienta de resistencia, pero también de ofensiva. Porque la cultura nos lleva hacia adelante, nos hace ver a nosotros mismos, nos hace unir y transformar la realidad. Por eso quería empezar con eso. Y siguiendo las preguntas, porque yo hice la tarea, las preguntas que leyeron acá los compañeros, y referente a la primera pregunta, yo creo que la principal problemática que nosotros tenemos como trabajadoras y trabajadoras en general es la disputa por el sentido. Esa es la principal problemática que nosotros tenemos, la disputa por el sentido. Eso es lo que se llama la batalla cultural, ¿no? Que son palabritas que se apropia la derecha, que viene de la izquierda encima. Nosotros en Radar discutimos que es lucha sindical, no es batalla sindical, pero bueno, eso es para otra discusión. Creo que esa es la principal, porque además con todo esto, y yo también traigo a colación de las nuevas herramientas de la derecha, del mundo digital, que es otra realidad paralela a la realidad de vernos a las caras. El mundo digital, la inteligencia artificial. Y yo traía a colación también, leí, y recomiendo que lean la encíclica del Papa León, que es un nuevo Rerum Novarum. Hace 135 años atrás, León XIII escribió Rerum Novarum, que pone en la visibilidad del mundo al movimiento obrero. Hace 135 años. Hablaba de la importancia de que el Estado debía regular el trabajo y garantizarle los derechos. Por lo tanto, en este nuevo Novum Revarum, que se llama Magnificas Humanitas, sobre la custodia de la persona humana en tiempos de la inteligencia artificial, lo que busca el Papa, o plantea, es la regulación de la inteligencia artificial. ¿Por qué es lo que nos lleva puesto? Porque la inteligencia artificial, los celulares, el TikTok y todas esas cosas que andan los pibes y las pibas, de alguna forma le llenan la cabeza con un mundo que no es real. Y esa es la disputa que nosotros tenemos que dar como educadores y como trabajadores de la cultura. Porque nosotros somos docentes, somos trabajadores de la educación, pero también somos trabajadores de la cultura. Y es la disputa que damos en las aulas día a día, con los pibes y las pibas que transitan por nuestras aulas, y también muchos compañeros y compañeras, que vienen atravesados por el algoritmo y por la inteligencia artificial y todo lo que el poder hegemónico de alguna forma plantea y disputa a través de ahí. Y bueno, para hacerla corta, nosotros, ¿qué hacer ante esto? Y organizarnos. Nosotros en Radar, que es la intersindical de cultura, como decía Florencia, que aglutina a más de 50 sindicatos, discutimos estas cosas. Discutimos la cultura desde y para la clase trabajadora. ¿No? Porque los trabajadores tenemos mucho que decir desde la cultura. Somos trabajadores de la cultura, consumimos cultura y por lo tanto nosotros discutimos cultura desde una mirada que es la mirada de la clase trabajadora, que es distinta a lo que el poder hegemónico nos viene planteando. Y desde ese lugar, que venimos trabajando hace 10 años nosotros nos juntamos algunos sindicatos y empezamos a caminar juntos para tratar de transformar la realidad. Nacimos en el medio de otra tragedia, que fue el macrismo,
así como Victoria empezó, nosotros nacimos en esa tragedia y desde ahí nos aglutinó y empezamos a caminar. Estamos cumpliendo 10 años y creo que la salida es por ahí. Porque siempre, nosotros como militantes, tenemos que dar un grado de esperanza siempre. Siempre hay salida. Y si no encontramos la salida a este laberinto, como decía Macheral, hay que salir por arriba. Y creo que Axel Kicillof representa esa salida que nosotros, estoy segurísimo, que yendo por ese camino vamos a construir una patria justa, libre y soberana. Bueno, y si hablamos de agenda federal también y de poder pensarnos, también tenemos voz presente de otros territorios, no solo desde la provincia. Valeria Felice es secretaria de Cultura de CTA Capital y además miembro de Radar. Fuerte aplauso para la compañera. Muchas gracias a todos por estar acá en este encuentro bonaerense de trabajo. No voy a reiterar cosas que ya estuvimos diciendo porque justamente lo rico de hoy es que pueda circular la palabra. Yo soy metrodelegada, soy secretaria de Cultura de la Central de los Trabajadores de la Argentina en Capital. Creo que hacer foco sobre todas las cosas de lo que estuvimos conversando es entendernos nosotros trabajadores como generadores de cultura en nuestros puestos de trabajo, no solamente siendo artistas somos trabajadores de la cultura, nosotros somos generadores de soberanía, de pensamiento colectivo y en ese caso me parece también relevante destacar que tenemos la responsabilidad como organizaciones sindicales de defender no solo la producción de trabajos con condiciones laborales dignas, sino también de cara al 2027 y con Axel como nuestra opción única y más importante en este momento, de encarar nuevamente la reducción de la jornada laboral. Como dije, soy metrodelegada. En el día de hoy empezamos la jornada de este encuentro con un homenaje a mi secretario general, que le daba mucha relevancia a la cultura. Tanto es así que formaron una de las primeras secretarías de mi sindicato, al Correntano Pisani, que está sentado ahí a la cabeza. Era una persona que pensaba todo el tiempo en el bien del colectivo, de que la felicidad no se puede construir estando solos y solas, que se consigue construyendo con otros y con otras con los que podamos conseguir un consenso. Creo que eso es algo que queda demostrado en nuestra intersindical, que hace 10 años que viene trabajando desde las centrales en unidad, con puntos en común que nos alían y nos dan la potencia de poder seguir trabajando. Como decía Florencia y las compañeras, entendemos el trabajo como moderador social y el tiempo libre es la posibilidad que tenemos todos y todas de poder organizarnos. Creo que es algo a lo que están apuntando, como decía Martín recién, con la IA y la inteligencia artificial, en contra de todos nosotros, cuando deberíamos tener la posibilidad en este momento, aquí ahora, de trabajar todos mucho menos, que haya más trabajos con condiciones laborales dignas, con posibilidad de sindicalizarse y organizarse colectivamente. Y me parece importante, hace un ratito les estuvieron entregando el manifiesto de los 10 años de esta intersindical. Y para cerrar esto y darles la palabra, me parece importante leer la última parte que dice: no podemos dejar de mencionar en el aniversario de estos 10 años dos cuestiones íntimamente vinculadas entre sí. Nos referimos al gobierno actual y al 50 aniversario de la instauración mediante el golpe cívico-militar de 1976 que instaló un gobierno del gran capital transnacional y sus socios locales, cipayos en Argentina. Ambos acontecimientos configuran distintos capítulos de una misma tragedia para nuestra patria y nuestra cultura, de la masacre física de las y los trabajadores argentinos a su aniquilación identitaria, de la desaparición física de los cuerpos y la destrucción de las capacidades nacionales, a la imposición de una agenda ajena a los trabajadores a la patria. Yo creo que, como decía Beto, juntos somos invencibles. Creo que la organización es la única manera de conseguir la felicidad para el pueblo.
que Axel es el camino para que todos podamos conseguir una vida mejor. Y justamente celebro este encuentro, espero que haya otras instancias también para poder participar y conectarnos más. Agradecerles siempre y Beto Vianelli presente. Compañeros, tenemos 6 oradores anotados, repetemos que sean 2 minutos por oradora si llegamos a hablar todos. En el QR lo que tienen es estas mismas 2 preguntas para que las puedan responder y que nos quede por escrito a la hora de escribir el documento cuáles son las posturas de la totalidad de quienes estamos acá. Toma la palabra SUTEP de Bahía Blanca. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, qué decirles, con todo el panel de exposición, más que coincido con todo lo que los compañeros expusieron. Como saben, nosotros en Bahía sufrimos temporales y la última inundación, donde la verdad que nos atravesó estructuralmente y también culturalmente, ya que siempre cuando la ciudadanía está tratando de reconstruir sus casas, sus comercios, todas las pérdidas que tuvimos, sabemos que el recorte siempre viene por lo cultural y por el trabajo. Como dijeron los compañeros, sabemos que la salida es colectiva, no es individualista como nos marca este gobierno y que nadie se salva solo, compañeros. Así que no tengo más que decirles y Axel es un faro en el camino. Toma la palabra Emiliano Barraza, Federación Gráfica Bonaerense. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Muchas gracias. No quiero abundar sobre ya todo lo que se dijo. Creo que el diagnóstico lo tenemos súper claro. Creo que acá lo que es ser propositivo y empezar a tirar propuestas y empezar a tirar ideas. Muy sentido el encendido discurso de nuestra compañera. Nosotros voy a ser un poquito autorreferencial solamente. Venimos de una organización que acaba de cumplir el 25 de mayo pasado 169 años de organización. Por ser la primera organización sindical de la Argentina, se le dio mucho enfoque a la cultura, al preparar a los compañeros, a las compañeras, al estar conscientes permanentemente y poder dar los debates y las discusiones necesarias para poder ejecutar políticas de transformación. El otro día un poco lo decíamos, lo volvemos a repetir acá, nosotros hacemos culto, ¿no?, de quienes realmente se ganan la vida todos los días trabajando, y en ese sentido si bien se decía acá, gobernar es crear trabajo, nosotros estamos totalmente de acuerdo con eso. Ese trabajo debe ser con dignidad, con derechos, con programas hechos de la clase para la clase, con programas y propuestas hechas de los trabajadores para los trabajadores, y sobre todo esto que está en disputa y a lo que venimos, hablar de la cultura y de la producción de la cultura. Me parece que lo que está en disputa ahí con el poder real, ¿no?, con este poder hegemónico y todo esto que se expresaba acá, son esos ratos de ocio en los cuales uno puede empezar a pensar y a construir. Rompamos con ese cerco mediático, eso instalado de la dictadura, que venía y planteaba, el que tiene tiempo, que tiene tiempo para esparcirse, es un extremista o lo que fuera. Rompamos con eso, construyamos, empecemos a ver a nuestros compañeros, a nuestras compañeras como hermanos. Ellos son los que nos van a marcar la hoja de ruta, ellos son los que nos van a decir qué es lo que, en qué realmente se quieren preparar, en qué se quieren formar, qué es lo que quieren expresar, y en base a eso, bueno, identidad nacional, programas de la clase y un plan de emancipación nacional. Gracias, compañeros y compañeras. Les recordamos lo del QR, les decimos que también cuando entraron les dieron el manifiesto del radar y les dieron el libro de los 10 años de radar en un QR que cuenta la experiencia de estos 10 años. Toma entonces la palabra Juan José de la Federación de Comercio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Voy a tratar de lidiar con los nervios. Yo pertenezco a la Federación Argentina de Empleados de Comercio, FECIS, en el área de Cultura y Capacitación. Soy coordinador
general, el conductor del área Ramón Fernández, que es secretario general de Neuquén, el cual manda saludos y celebra estos espacios de comunidad en esta sociedad que nos invita al individualismo. Nosotros lo tenemos que anteponer a lo comunitario, siempre volviendo a Perón, siempre hay que volver a Perón. Y nosotros desde la federación, cuando Ramón agarra la secretaría, me mira y me dice, ya nos conocíamos, sabíamos nuestros pensamientos, y me dice, vos sabés que la cultura es identidad. Ya está. A partir de ahí arrancamos. Y la federación tiene una capilaridad a lo largo y a lo ancho del país, con distintas idiosincrasias de los compañeros, distintas realidades. Y lo primero que hicimos fue un relevamiento. Ese relevamiento nos dio un paneo de cómo estaba la situación cultural identitaria de los trabajadores a lo largo y a lo ancho. No nos dio bien, a fuerza de ser sincero, y a partir de ahí, con el compañero Diego Ribardi, no sé si algunos lo conocen, gran amigo, empezamos a desarrollar un plan estratégico para subsanar este trabajo, esta falencia que veíamos desde el sector de comercio a lo largo del país. Y se firmaron 2 convenios, creo que importantes en la gestión de Alberto a nivel cultural, que fue con la CGT, que están vagos con la CGT, y el segundo lo logramos desde la federación firmar. Pasó lo que pasó y no lo pudimos poner en práctica, pero sí rescatamos, y acá la veo a la compañera Yelén, disculpa que te nombre, y pusimos una capacitación de políticas sociales culturales para enseñar a secretarios del área que necesiten cómo gestionar cultura, cómo gestionar identidad, cómo hacer comunidad. Porque tenemos esta es una realidad, es un dato de la realidad. En la pirámide de las clases sociales todos se ponen clase media, clase alta, nadie se ve, o clase baja. Somos clase trabajadora. Somos clase trabajadora. Si nosotros logramos como gremio, como sector, hacer entender a los trabajadores que somos clase trabajadora, a veces bien pago, a veces mal pago, es el triunfo. Ganamos la lucha. Y de verdad, compañeros, no batallamos, nosotros luchamos. Entonces, bueno, transitamos ese camino. También tenemos un trabajo en conjunto que no hay que olvidar, porque Axel va a ser presidente, no me cabe la menor duda, para el año que viene. Tenemos que pensar en un plan. Nosotros tenemos los gremios de frontera. Comercio tiene gremio de frontera, donde también planificamos la idiosincrasia o una comunidad de los trabajadores que van de acá a Chile, de Chile para acá, de acá a Paraguay, de Paraguay. Entonces, también estamos trabajando sobre eso. Las 2 respuestas, hay que planificar. Dejemos de ser voluntariosos para proyectar trabajo y planificación en el área cultural. Muchas gracias. Hola Juliana, de CTA Mar del Plata y Radar Mar del Plata. Bueno, muchas gracias por la palabra y bueno, gracias al panel, gracias a todos, a todas por estar acá. Realmente celebro muchísimo este encuentro. Bueno, sí, soy de CTA Mar del Plata, Mar y Sierras en realidad. Y también, bueno, nosotros en CTA tenemos una cooperativa de trabajo cultural que también gestiona un centro cultural, espacios que hoy son totalmente trinchera, la verdad, la estamos luchando y seguramente lo saben cada uno y cada una de las que están acá, remándola para sostener, porque realmente quienes hacemos la cultura somos los que sostenemos el tejido social y entonces somos quienes realmente, como todos y todas los trabajadores y las trabajadoras, estamos parándonos para que esta nación no se termine de hundir y podamos llegar al año que viene con un presidente como nos merecemos, como va a ser Axel Kicillof. Y bueno, y para agregar algo que mencionaba hoy Lorena sobre el sector de la danza particularmente, porque yo vengo de ahí, hemos intentado tener nuestro sindicato de danza, no lo hemos logrado todavía, pero como bueno, la organización vence al tiempo, ahí seguimos tratando de organizarnos.
Tenemos un colectivo que se llama Mar del Danza, acá particularmente en Mar del Plata. Hay un montón de sectores dentro de la danza que se siguen organizando. Y acá, bueno, hemos logrado afiliarnos a la CTA de los trabajadores también. Y me parecía importante lo que decía Vicky, los artistas, las artistas, quienes hacemos la cultura, tenemos que dar el paso a la política. Pero no es una cuestión de decir, bueno, no me quiero casar. Pasa mucho de esto en el arte, en la cultura, de no querer involucrarse, de no querer ponerse una bandera por mucho miedo que todavía queda, ¿no? de la época de la dictadura, creo yo, quién sabe. Me parece que es importante que demos el salto hacia la política, que convenzamos a nuestros compañeros, a nuestras compañeras que no hay nada de malo en eso, sino todo lo contrario, que es la única manera de poder seguir, de poder salir adelante, de poder construir la nación que queremos. Así que bueno, seguir pensando en la cultura no es nada más un ornamento, no es nada más una cosa linda y hermosa que sí la vivimos, la sentimos, y no es nada más romántica, sino que también es trabajo, también es política, es identidad, es soberanía y nos merecemos que se pueda desarrollar. Así que bueno, esperemos que el año que viene Axel sea presidente. Gracias. Andrés, de Formación Sindical Médica. Ya no lo veo, ya no está. Entonces, Julieta de Chascomús, trabajadora del arte. Hola, bueno, de vuelta me presento, soy Julieta, de Chascomús, soy trabajadora en la cultura. Bueno, un poco para no caer en la redundancia de lo que dijimos, de lo que escuchamos y demás, me hice un punteo, bueno, más allá, está de más decir lo desahuciado y el nivel de precariedad que está teniendo el gobierno nacional y todas las instituciones, por lo que hoy se sobreentiende, la comunidad entiende a la cultura como un ítem de tercera prioridad. ¿Por qué? Porque están atentando primero contra la canasta básica, la salud, la vivienda, la educación. Entonces uno puede creer, o si salimos a la calle, piensan que la cultura está tercera, cuarta o última en la agenda política. Pero yo creo que ese es el punto que tenemos que trabajar los educadores de la cultura, los trabajadores de la cultura, justamente por eso, porque somos comunicadores y educadores por naturaleza. Entonces, llevar esta educación y esta puesta en valor de nuestros patrimonios y de nuestra soberanía cultural a la raíz, para que ese eje, para que la cultura como eje de nuestra política nacional esté fortalecido, porque yo creo que desde la raíz, desde los municipios, desde ir a los barrios y devolverle a los chicos el orgullo por nuestro patrimonio, por nuestro folclore, por nuestra historia, por nuestros artistas, ¿sí? Devolverle ese valor a nuestro patrimonio para que el eje se construya desde la raíz. Y cuando recuperemos el gobierno nacional, ahí desde la raíz volver a fortalecer todas las instituciones que quedaron desbaratadas y arruinadas en todo este tiempo. Nada más. Toma por último la palabra Sandra, gestora cultural. Te pedimos por favor primero con el tiempo porque nos echan. Hola, mi nombre es Sandra. Yo en la época de Néstor pude estudiar, arranqué a estudiar. Con eso me pude proyectar. La gestión cultural integré una asociación que fue armada con los primeros egresados de gestión cultural de la universidad, que a partir de ellos se armó el Día del Gestor Cultural, que es el 22 de octubre. Bueno, trabajo en una escuela pública. Gracias a Axel, la escuela hoy cuenta con jornada completa. Es exitosa la jornada completa. Es exitosa, es para realmente, como decís, si quieren, hay que ganar el año próximo, hay que arrancar con la escuela primaria. ¿Qué pasa? En la escuela primaria, no es que quiero mandar al frente nada, pero si desde arriba se pone a cantar, se pone para el 24 de marzo armar una canción
con inteligencia artificial, en donde se dicen pañuelos de colores, no pañuelos blancos florecidos, y se dan a los chiquitos a cantar continuamente, creo que hay que rever esa parte que se le está dando a los chicos. Porque los nenes están cantando pañuelos de colores, no pañuelos blancos, no cantan las canciones principales, y creo que hay que rever eso, toda esa parte. Creo que hay que ver de dónde se puede hacer, porque realmente vengo, pateé todo para llegar hasta acá, para que realmente quiero. Estoy agradecida al trabajo, reconozco el laburo que se está haciendo, sé que la cultura es la memoria, realmente. He realizado trabajo desde la literatura, me han apoyado la asociación, por ejemplo, Recreando la Memoria, en donde pintamos murales de los ex soldados de Malvinas en jardines de infantes, pero que desde el juego de los chicos, porque había chicos que eran campeones en skate. Entonces pintaron a Ricardo Gurrieri con su skate y los nenes dijeron, wow, cambió su casco de skate por uno de guerra. Miren desde dónde el chiquito le interesa el tema Malvinas. O sea que la cultura es importantísima, la memoria es importante. Entonces hay que rever esa parte también. Yo tiro esta línea nada más. Rever en lo más simple, Recién estaba en la parte de violencia. Yo creo que, ¿cómo es? Hay que hacer un montón de cosas desde la escuela primaria. Gracias. Voy a tomarme un minuto y medio para decir. Soy Ayana Fagnani, soy gestora cultural sindical, soy parte de Radar, la Intersindical de Cultura. Lo que quería compartir es que, así como vienen diciendo los compañeros, por ahí sí poner un poco más en valor lo que son las secretarías de cultura de los sindicatos, porque si entendemos que son en los momentos de ocio, en los momentos de esparcimiento y donde nos encontramos con nuestros pares, los momentos donde creamos identidad y conciencia, son las áreas de cultura las de los sindicatos donde tienen la posibilidad de incidir en la identidad, el pensamiento, el voto del compañero. Entonces, nada, que está bueno encontrarnos, que está bueno espacios como Radar, donde nos compartimos, nos conocemos, nos potenciamos y creamos desde ahí espacios como los que nos abre Florencia, Lorena, Victoria, para poder articular con el Estado, como se hacía en el 49, como se hizo luego con COSIA y se hace ahora con Provincia de Buenos Aires con ellas. Y nada, invitarlos a que sean parte del Radar, quienes tengan secretarías de cultura y no lo son, e invitarlos también a pensar esto, en cómo potenciar desde los lugares de ocio la creación de identidad, tanto de clase como dentro de sus sindicatos. Gracias, Flor. Sí, repetir sin socarlo, que lo dijo, pero es porque ahora viene la otra charla. El otro panel. ¿Compañera? Sí. Gracias, en general. Como independiente, les quería preguntar si me puedo acercar, porque hablaron hoy de la encíclica y en derecho se habla, por ejemplo, de la táctica del abogado del diablo, que es en derecho canónico todo lo que se le preguntaba antes de beatificar a alguien. Y hay tanta mala prensa de la herramienta política que yo no digo hoy, desde hoy, hay que crear estrategias específicas porque la gente está atenta y permitan también a la gente independiente y a la gente que tiene una... Yo no tengo, por ejemplo, el celular porque vengo de Bahía también. Tuvimos 14.000 árboles menos, viento, lluvia y bueno, y sigue, ¿no? Y estoy de la universidad, así que le agradezco el movimiento obrero, el acompañamiento, la actividad, el estar despiertos, pero la escuela que está haciendo el ejecutivo actual es de la escuela de Harvard, es pensamiento de suma cero, ganador y perdedor. Y hay otras escuelas. Y en esa franja que yo trabajo de 12 y 13 años, por ejemplo con el proyecto Hipótesis, que me lo banca privadamente porque no estoy dentro de lo que es Estado, y agradezco igual la posibilidad. En México, por ejemplo, ya están trabajando con chicas de 12 y 13 años, y nosotros acá, les digo a los que están, el tema de la inteligencia emocional, hoy es, con la inteligencia artificial, hay que dar estrategias nuevas. Ya no es el mismo país que teníamos.
Y entonces los chicos, ahora le pusimos una nueva, todo concejal está haciendo una abundante legislación penal desde cada ordenanza. ¿Cómo se vio? 135 municipios. Ahora hay que trabajar, porque los van a tipificar. ¿Qué van a hacer con esos pibes? ¿Qué oportunidad le damos? ¿Qué hacemos con la violencia? Gracias. Sí. Nosotros arrancamos atrasados y se fue atrasando todo. Ahí terminamos, Ceci. Gracias, compañera, por el aporte. Acerca de la disputa de sentido, entonces, volver a pensar en la importancia de las áreas de cultura. Dejen el registro en el QR o también en la inscripción en entrada. Acerca de la disputa de sentido, hay que ver si es la comunidad o el algoritmo, por eso es fundamental acercarse. Hay un proyecto político, hay esperanza, y ahora vamos a armar una mesa grupal, una foto grupal para finalizar, que nos están acomodando, pero dejen el contacto, se darán cuenta que no fue tanto el tiempo y es mucha la charla. Un fuerte aplauso también y a la decisión política del gobernador y del ministro de que esté la idea de la cultura dentro del mundo de los trabajadores y trabajadoras. La foto es grupal con todos, así que acérquense a la foto grupal y con eso nos despedimos saliendo. Así queda Ceci Soiza. Gracias.